Me sacaron unas agujas embrujadas de mi abdomen. Hola Pepe, quisiera contarte mi historia, que habla sobre la brujería que hay en el rancho de mi esposo. Todo comenzó cuando mi esposo me pidió que me fuera a vivir con él a casa de sus padres. Yo estaba muy enamorada y le dije que sí, ya que cada vez que íbamos a visitar a sus padres, todo estaba bien. Sin embargo, cuando nos mudamos ahí, todo cambió. Antes de llegar a vivir a ese lugar, mi esposo era una persona dulce, amorosa y comprensiva. Era muy buen esposo, pero después de unos días ahí, sufrió un drástico cambio. Se volvió más enojón y grosero. Antes de mudarme, no soñaba nada fuera de lo normal, pero al llegar ahí, comencé a tener pesadillas recurrentes y veía muchas cosas raras como espectros. Incluso por las noches se veían bolas de fuego en los cerros cercanos. Lo más aterrador y extraño que presencié fue que en una ocasión vi como una gallina tocaba la puerta de los padres de mi esposo. Cuando vi eso, solo me fui a acostar a mi cama y me tapé con las cobijas. Desgraciadamente, lo peor ocurrió cuando me embaracé. Las hermanas y la madre de mi pareja comenzaron a difundir la noticia de mi embarazo a todo el pueblo. Una vez que todos se enteraron, empecé a tener unas pesadillas horribles. Soñaba que una multitud de gente me perseguía para quitarme a mi bebé y siempre lograban arrebatármelo. En esos sueños podía ver cómo se lo entregaban al maligno. Lamentablemente, tiempo después de estos horribles sueños, perdí a mi bebé. Fue un golpe muy duro para mí, así que decidí irme de ese rancho. Era seguro que alguien ahí había hecho algo para que lo perdiera. Mi esposo me había dicho que ahí podían hacer brujería, incluso para matarme. Yo realmente quería mucho a mi bebé y esperé un tiempo antes de intentar tener otro. Sin embargo, seguía teniendo sueños aterradores. Soñaba que cosas me perseguían, incluyendo perros gigantes con ojos de fuego y caballos. Con el tiempo, comencé a ir a un templo cristiano y a acercarme a Dios. En mis oraciones le decía a Dios que deseaba tener un bebé, ya que me había dolido mucho la pérdida de mi angelito. Pasaron los meses y un día soñé que alguien me quitaba agujas que tenía incrustadas en mi abdomen. La verdad, fue un sueño tan vívido que lo recuerdo perfectamente. Después de ese sueño, por fin logré embarazarme, pero mi felicidad no duró mucho. Nuevamente, empecé a soñar que multitudes me perseguían para quitarme a mi bebé y entregárselo al maligno. Pero esta vez no me dejé vencer. Rezaba mucho para que mi niña llegara y gracias a Dios así fue. Después de una constante lucha contra esa brujería, mi bebé nació sano y salvo. Gracias a Dios, hoy en día mi bebé, mi esposo y yo estamos bien, pero nunca en mi vida quiero volver a pisar ese rancho. Mi vecino me reveló que era un nahual en Guanajuato. Hola Pepe, te escribo desde un pueblito de Guanajuato. Me gustan mucho tus videos y quiero relatarte lo siguiente. Mi familia es un poco grande, ya que somos 4 hermanas y 5 hermanos. Normalmente desde que falleció mi padre, tratamos de juntarnos más para convivir en familia, pues eso era algo que a él le gustaba mucho, la unión familiar. Cuando él se fue, se sentía triste el ambiente, obviamente por dicha razón. Días después de su partida, nos juntamos en el cumpleaños de uno de mis familiares en casa de mi madre. Todo estaba bien hasta las 12 de la noche, momento en que nos preparábamos para irnos a descansar. Es importante mencionar que en aquel tiempo la casa de mi madre tenía una choza donde hacía tortillas hechas a mano. Ya habíamos apagado todas las luces de la casa y yo esperaba a mi mamá que saliera del baño para ayudarla y llevarla a su cuarto, ya que ella era una adulta mayor y con la oscuridad corría peligro de caerse. Cuando la tomé de la mano, por alguna razón volteé hacia el fondo de la casa, donde estaba aquella choza, y con la luz de la luna vi una sombra de aproximadamente 1,5 metros con forma de gorila. Eso me llamó la atención y le dije a mi madre: «Mami, mire, ¿qué será eso?». Luego de que le dije eso a mi madre, la sombra comenzó a caminar de un lado a otro, y yo solo me quedé mirando hasta que me armé de valor para ir a investigar. Con la lámpara del teléfono empecé a alumbrar y pude ver que esa cosa se metió rápidamente a la cocina, donde todo estaba apagado. Como pude, entré a la cocina con miedo, pues no sabía qué iba a encontrar. Al entrar, encendí la luz y no encontré nada,
pero en un abrir y cerrar de ojos algo cayó en la alacena, haciendo que se cayeran los trastes. Era algo pesado que se abalanzó desde arriba hacia el suelo y luego salió corriendo, pero no pude ver qué era. Al escuchar el estruendo de los trastes cayendo al suelo, mis hermanos y mi madre salieron a ver qué pasaba, pues yo me quedé en estado de shock y no me podía mover. Al contarles lo que vi y lo que pasó, me dijeron que posiblemente fue un nahual, ya que ellos podían tomar la forma de casi cualquier animal. Días después, me enteré de que uno de mis vecinos se dedicaba a eso, porque se acercó a mí y se disculpó por haber tirado los trastes. Mis perros me protegieron de un nahual. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Soy de un pueblito de Oaxaca y me sucedió algo extraño una noche en la que no podía dormir. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Para ese momento yo ya estaba dormido y no sé por qué me desperté a esa hora. De repente escuché a mis perritos ladrar muy fuerte. No dejaban de hacerlo. Pensé que alguien se había metido a mi casa, así que me puse mis tenis, agarré un palo, una lámpara y salí a ver qué era. Comencé a alumbrar en el patio, pero no se veía nada. De pronto, entre la oscuridad, vi a un perro grande, pero al principio pensé que era un coyote. Sin embargo, se me hizo raro, porque de la nada ese perro intentó atacarme. Mis perritos, al ver que yo estaba en peligro, se pusieron entre esa cosa y yo. En ese momento lo comencé a amagar con el palo, pero el animal no se iba. Mis perritos le ladraban e intentaban atacarlo, pero el perro era más grande que ellos. Así estuvimos durante unos 20 minutos. Durante ese tiempo llegaron los perros de mis vecinos y empezaron a ahuyentar a esa cosa que salió corriendo. Los perros se fueron detrás de él, pero el perro se metió a un terreno que tenía siembra y mis perritos ya no fueron tras él. De pronto salió mi padre y me regañó por estar afuera. Me dijo que ese no era un coyote sino un nahual y que me quería llevar. Él sintió que yo lo llamaba y por eso salió. Me advirtió que no debía salir de noche, especialmente si escucho a los perros ladrar, ya que puede ser algo malo. Siempre me quedé con la duda de qué era realmente y por qué me quería atacar. Espero que leas mi historia, pues esto que viví fue un verdadero terror. El diablo quiso hacer millonario a mi abuelo. Hola Pepe, me gustaría que relataras una historia sobre mí que ocurrió en mi familia. La verdad, no sé cómo empezar, pero bueno, aquí va. Hace tiempo tenía un abuelito que ya falleció. Cuando yo era niño, me gustaba mucho escuchar sus historias. Creo que a todos nos fascinaban las narraciones de nuestros abuelos. Era una noche cualquiera y comenzó a contarnos que él podría haber sido millonario, pero el destino y mi abuelita no se lo permitieron. En su juventud, él y mi abuela sufrieron mucho por la falta de recursos económicos. Un día, él fue al campo a trabajar como todos los días, y cuando terminó su trabajo, se recostó un ratito a descansar en la sombra de un árbol. Pasó un rato, se quedó dormido, y cuando despertó ya estaba oscureciendo. Apresurado por la hora, juntó sus cosas y se preparó para su camino de regreso. En ese entonces tenía un burrito al que cargó de leña. Mientras salía de su terreno, se encontró con un hombre elegante vestido de negro que le preguntó hacia dónde iba. Mi abuelo, algo extrañado, le respondió que se iba a casa porque ya se hacía de noche. Entonces el hombre le dijo: Amigo, veo que sufres por dinero, pero sabes, yo te puedo regalar mucho. Mi abuelo sintió que algo no estaba bien y riendo le respondió: ¿Quién me va a regalar dinero? ¿Tú? El hombre solamente se quedó en silencio, comenzó a adentrarse en el monte y desapareció. Después de unos minutos, mi abuelo comenzó a sentirse extraño y a temblar de miedo. Entonces dijo en voz alta: Ya sé quién eres, y se fue a su casa. Mi abuelo llegó a casa como si nada hubiera pasado, cenó y se acostó con su esposa. A las 12 de la noche, mientras estaba durmiendo, escucharon afuera de la casa un caballo que caminaba alrededor de su patio y los animales se inquietaban. Mi abuelo miró por una rendija y vio un caballo negro con ojos rojos brillantes. Era un caballo muy alto y, a decir verdad, parecía de otro mundo. Mi abuelo no dijo nada porque sí necesitaba dinero, pero no quería que lo molestaran en su propia casa. Sin embargo, mi abuela se despertó porque sentía que la casa temblaba y se asustó. Empezó a rezar, ya que era muy católica.
En ese momento, mi abuelo se asomó por la rendija otra vez y pudo ver que el hombre de negro con sombrero intentaba bajar unos costales de dinero de su caballo. Mi abuelo al ver eso se asustó y el caballo comenzó a brincar. Entonces el hombre tomó los sacos que supuestamente contenían el dinero y desapareció. Mi abuela, muy asustada, le preguntó a mi abuelo qué estaba pasando. Mi abuelo se quedó callado, ya que a pesar de que necesitaban el dinero, él nunca recurrió a esas cosas. Sabía que el hombre de negro había venido a dejarle el dinero, pero él no lo iba a aceptar. Al día siguiente, él volvió al campo como un día cualquiera. Por la tarde, se encontró nuevamente con el misterioso hombre quien le dijo: mi amigo, ayer fui a su casa, pero no pude bajar los sacos de dinero porque tu esposa me regañó y me dijo que me fuera, que no era bienvenido. Mi abuelo recordó que su esposa estaba rezando, pero el hombre entendió que eso era un regaño. Luego le dijo: mira, hoy por la noche ven nuevamente a mi casa a dejar el dinero. Yo le diré a mi mujer que no te regañe y deja los costales ahí en mi patio. Luego el hombre misterioso le advirtió que esa sería la última vez que iría, porque le dolía recibir una reprimienda. Por la tarde mi abuelo llegó a su casa y le dijo a mi abuela: mija, me van a venir a dejar un dinero. Es la persona que ayer te espantó. Cuando sientas temblor o miedo, no reces, porque es él quien viene a dejarme mi encargo. Mi abuela solo se quedó en silencio y continuó haciendo la cena. Pasó la tarde y se llegó la medianoche. En eso, nuevamente se empezó a sentir lo mismo. Mi abuela se asomó y vio a un caballo muy feo, y más el hombre con rostro de calavera que ardía por todos lados, al igual que su caballo. Ella se asustó mucho, tomó su rosario y nuevamente empezó a rezar para que se retirara todo mal que estuviera ahí. El caballo empezó a respingar justo cuando el señor iba bajando de su caballo. El hombre volvió a subir a su caballo y furioso dio un grito aterrador y desapareció. Desde ese día, mi abuelo jamás volvió a verlo, por más que lo buscaba. Incluso a veces se quedaba hasta muy noche en sus terrenos, pero nunca se volvió a encontrar con ese ser. El vampiro energético de Morelia. Hola, he visto todos tus videos casi a diario. Me gustan mucho tus historias. Lo que estoy por relatar me sucedió en Morelia entre los años 2013 y 2015 aproximadamente. En ese tiempo estaba de moda Facebook y era muy común intercambiar números casi con cualquier persona. Un día le pasé mi número a una persona, pero al final me arrepentí, ya que quería conocerme y empezó a hostigarme. Después de tanta insistencia, decidí conocer a la persona. Me presenté con él. Aclaro que ese día que lo vi, traía un paraguas y un traje formal sencillo. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo: soy un vampiro. Le pregunté cuántos años tenía y me respondió que 200. La verdad es que lo primero que pensé es que quizá esa persona estaba mal de sus facultades. Luego de eso, me sugirió que fuéramos a un bar al que yo quisiera. Yo acepté y elegí un bar de buen prestigio frente a la Catedral de Morelia. Ya estábamos tomando y platicando, íbamos en la segunda cerveza. En la plática me decía que me iba a sacar de pobre, que quería verme musculoso y que me iba a ayudar a salir de la pobreza, pero yo no le creía nada. Luego empecé a sentir algo caliente, muy caliente en mi hombro derecho. Pensé que era algo extrasensorial, algo que uno se imagina o que no existe. Me levanté para ir al baño y al regresar, esa persona también fue al baño. Cuando regresó se sentó y dijo algo que no recuerdo. Le respondí, pero no fue nada malo, aunque no recuerdo bien qué. Luego de eso no sé por qué, pero comenzó a reaccionar con enojo y desesperación. Hizo un drama y me preguntó cuánto me debía por mi tiempo. No supe qué responder, pues sinceramente no entendía qué estaba pasando, todo era muy raro. Luego de eso salió del bar, tomó un taxi apresurado y se marchó como si estuviera enojado o como si me tuviera miedo. Al día siguiente me mandó un mensaje de texto preguntando si me acordaba de lo que me había dicho. Le comenté que sí y me respondió que no era un vampiro de sangre, sino un vampiro energético y que lo que sentía en mi espalda era mi energía saliendo de mi ser. La verdad, no me interesaba lo que me dijo. Sin embargo, no pude entender cómo supo que sentía eso caliente, esa presencia a un lado de mi espalda. Me comentó que mi energía tenía algo malo, que era débil.
Después no quise seguir conversando y lo bloqueé, pero sí me pareció una situación muy extraña. Una bestia de la selva llamaba a mi padre en Yucatán. Hola Pepe, la siguiente no es una historia directamente mía, más bien es algo que le sucedió a mi padre, y cada vez que la cuenta se le eriza la piel de solo recordarlo. Cuando mi padre era niño, vivía en una comunidad muy pequeña, con apenas 6 o 7 familias en medio de la selva de Yucatán. Cada familia tenía un terreno amplio, rodeado de densa vegetación. Mi abuelo, su padre, construyó su casa cerca del límite de su propiedad, por lo que desde su casa se podía ver la barda de piedras que delimitaba la finca, de aproximadamente 1.5 metros de altura, una estructura conocida como albarrada. Un día, después de una lluvia matutina, y ya siendo poco más de las 5 de la tarde, mi padre jugaba dentro de su casa. En ese momento su madre, mi abuela, le pidió que saliera a darle de comer a las gallinas. El gallinero estaba cerca junto a la barda, y más allá de ella solo había hierba alta y árboles de la selva. Mi padre salió de la casa con el alimento y se acercó al gallinero, pero cuando giró la cabeza miró hacia una parte más oscura, por la densa vegetación que cubría la albarrada. Ahí, ocultándose detrás de un arbusto grande, vio una figura extraña. Era de piel roja oscura, casi negra, con grandes ojos amarillos, y su forma era casi humana. Al darse cuenta de que mi padre lo había visto, la figura extendió un brazo y comenzó a mover la mano como si intentara llamarlo o atraerlo. En ese momento, mi abuela gritó desde la casa, llamándolo para que regresara. La criatura, al ver que mi padre se movía hacia la casa, abrió la boca mostrando sus dientes blancos y con el otro brazo hizo la señal de silencio. Lo que más aterrorizó a mi padre, según relata, fueron los ojos grandes y amarillos de la criatura y la forma juguetona o burlona en la que se escondía detrás del arbusto. Como cualquier niño asustado, mi padre corrió de regreso a la casa, contando lo sucedido a mi abuela. Ella salió a revisar, pero obviamente no vio nada. Esa noche mi padre desarrolló fiebre y fuertes dolores de cabeza. No fue hasta que fue con un curandero que lo atendió, utilizando medicina tradicional y rituales, que mi padre pudo descansar y dormir con normalidad. Aún hoy no sabemos qué fue lo que vio, pero sin duda fue algo paranormal. Vi a la Llorona en un panteón por la noche. Hola Pepe, el día de hoy te quiero contar mi relato. Fue hace aproximadamente 30 años cuando viví un momento muy aterrador. Lo experimenté en carne propia y cuando ocurrió me quedé estática, sin poder caminar ni hablar. Hasta la fecha todavía se me enchina la piel al recordarlo. En aquellos años yo era un adolescente de apenas 16 años y por las noches tenía que cuidar de mis 5 hermanos, ya que mi madre era madre soltera y debía salir a trabajar en la empacadora que se encontraba junto a lo que hoy es la clínica del IMSS, a las afueras de la cabecera municipal. Vivíamos en una casa situada junto a una de las bardas perimetrales del cementerio municipal. Todas las noches podía dormir poco, ya que debía estar atenta a mis hermanos hasta que mi madre regresara cerca de las 4 de la mañana. En una ocasión, una de las vecinas me contó que durante varios días había visto a una mujer asomándose por una de las ventanas de su casa por las noches. Esto me llenó de terror. Sentí miedo porque me quedaba sola con mis hermanos en la casa, y aunque nunca nos había pasado nada, me daba más temor estar cerca del cementerio. Pasaron unos días y una de mis hermanas se enfermó con fiebre alta y no dejaba de llorar. Esa noche corrían fuertes vientos y empezaba a llover un poco. La salud de mi hermana empeoraba, lo cual me empezó a quitar la tranquilidad mientras esperaba el regreso de mi mamá. Al asomarme por una de las ventanas, observé cómo las láminas de un viejo tejado de una casa vecina volaban debido a la fuerza del viento. Sabía que esos vientos no eran normales. El miedo que sentía era abrumador, especialmente porque estaba sola con mis hermanos y sabía que mi hermana se estaba poniendo cada vez más enferma. Cerca de las 2 de la mañana, con cierto temor, abrí la puerta de mi casa para salir a pedir ayuda y poder llevar a mi hermana al hospital. Una vez en la calle, escuché los aterradores quejidos de alguien que gritaba: ¡Ay, mis hijos!
Al voltear para ver de dónde provenían los lamentos, vi a una mujer de vestido blanco y cabello largo caminando sobre la barda del cementerio. Me quedé paralizada, sin poder hacer nada, y observé cómo esta mujer desaparecía poco a poco frente a mis ojos. En cuanto pude, corrí de regreso a mi casa y abracé a todos mis hermanos sin soltarlos en ningún momento. Mi hermana, que estaba enferma, ya no tenía fiebre y dejó de llorar, pero el miedo seguía latente dentro de mí. A las 4 de la mañana escuché que tocaban la puerta de nuestra casa, pero no quería abrir, seguía aterrada, hasta que escuché que era mi mamá. Desesperada, corrí a encontrarla. Al contarle lo que había visto, ella me tomó del brazo, agarramos una Biblia y comenzamos a rezar. Días después de haber vivido este suceso paranormal, mi madre decidió que nos mudaríamos de casa para poder vivir en paz. Las canchas embrujadas. Hola Pepe, te mando un saludo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy me animé a contarte mi historia. Enfrente de mi casa había una cancha de baloncesto que se decía estaba embrujada, pues la gente mencionaba que se escuchaba el sonido del balón por las noches. La cancha había sido construida en 1985, pero aún la seguíamos usando casi a diario. La verdad, nosotros no creíamos lo que se decía, puesto que nos quedábamos hasta muy tarde jugando y jamás escuchábamos ni veíamos nada, hasta aquel día. Un día, como todas las tardes, un grupo de amigos y yo llegamos a jugar y no medimos el tiempo que nos quedamos en la cancha hasta muy tarde. De pronto se apagaron las luces y tuvimos que dejar de jugar. Pudimos notar que el ambiente estaba muy oscuro y silencioso. De repente escuchamos el sonido de una pelota de baloncesto rebotando en la cancha, seguido de una figura blanca volando por el lugar. Nos escondimos inmediatamente, pero al mirar hacia la cancha vimos a un muchacho con uniforme deportivo jugando. De repente se detuvo y miró hacia nosotros con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. Huimos aterrorizados y nunca más volvimos a la cancha de noche. No dejamos de ir a jugar, pero en cuanto oscurecía nos alejábamos del lugar. Sabíamos que a esa hora ya la cancha le pertenecía a otros. Hoy en día se sigue escuchando cómo juegan por las noches. Un niño se cayó de un árbol y falleció en una escuela. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. El día de hoy te quiero contar mi historia y pues bueno, comienzo. Soy de León, Guanajuato, y la verdad es que nunca me imaginé que sería maestra. De pequeña no me inculcaron sobre lo que quería hacer de grande, así que no sabía qué quería hacer. Cuando tenía 20 años, trabajé en un call center y casi todos mis amigos se iban a estudiar a la misma universidad, la carrera para ser maestros. Honestamente, nos burlábamos entre nosotros porque creíamos que no teníamos la capacidad, pero al final, los 5 que éramos más unidos terminamos quedando en la misma escuela para hacer la misma carrera. Cuando entramos, nos dijeron que ni siquiera pensáramos que había alguna plaza en la ciudad o cerca de nuestras casas, que nos mandarían a algún rancho o cerro a trabajar y que ni reclamáramos nada. Así que cuando recibí la oportunidad de trasladarme a un pequeño pueblo a unas 5 horas de la ciudad, no lo dudé. Al llegar, me sentí tranquila. Eran unas vistas muy bonitas de la naturaleza. La escuela era pequeña, pero estaba muy ordenada y había un buen control de los alumnos. Sin embargo, pronto noté que algo extraño estaba sucediendo. En mi primer día, dejé mi bolso en la mesa de la sala de maestros y al regresar lo encontré en el suelo. Pensé que quizá alguien lo había movido sin querer, pero luego empecé a notar otros detalles. Mis libros aparecían en lugares raros y en ocasiones las puertas de mi salón se cerraban y se abrían solas sin razón aparente. También, si ponía plumones sobre el escritorio, caían solos. Uno podría pensar que se rodaban por la gravedad, pero no tenía sentido, pues no había desnivel que lo ocasionara. Al principio intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero con el tiempo se tornó más inquietante. Decidí hablar con mis compañeros maestros sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, cada vez que les mencionaba mis experiencias, ellos reían nerviosamente y decían que eso era normal en un pueblo como ese. Es el viento, me decía uno de ellos, mientras otro añadía, sí, es parte del clima, pero
¿Realmente el clima podría mover las cosas? Me sentía como si estuviera perdiendo la razón. No había nadie dispuesto a decirme la verdad. Las semanas pasaron y mis experiencias se volvieron más intensas. Comencé a ver sombras al final del salón, figuras que desaparecían al voltear la cabeza. La sensación de ser observada me seguía y cada noche al dormir me despertaba a menudo con la sensación de que algo me miraba desde la oscuridad. Una tarde, mientras me quedaba en la escuela para ayudar a algunos niños, uno de mis alumnos se quedó a esperar que lo recogieran sus padres. Me senté en mi escritorio y mientras corregía unos trabajos, de repente lo escuché hablando en voz baja. Me volteé hacia él sorprendida y le pregunté, ¿con quién hablas?, tratando de comprenderlo. Él me miró con una expresión de asombro, como si no me hubiera escuchado, y luego dijo, con el niño que está aquí, señalando hacia una esquina vacía del aula. Mi corazón se aceleró y pregunté, ¿qué niño? Y él continuó hablando, riéndose a carcajadas, como si estuviera escuchando algo muy gracioso. Recorrí la habitación buscando a alguien, me asomé por las ventanas, pero por supuesto no había nadie. Aquí no hay nadie, le dije con firmeza, pero él insistió ahora más convencido y al final me dijo, maestra, él también toma clases con nosotros. No siempre viene, pero aquí está. En ese momento, además de sentir un enorme terror, algo hizo sentido en mi mente. Durante semanas había sentido una presencia y ahora parecía que había alguien visiblemente presente para él, un niño que lo podía ver. Traté de convencerme de que debía ser solo un juego de su imaginación, pero las palabras de mi alumno seguían en mi cabeza. El resto de la semana pasó, pero mi inquietud no se marchó. Estas experiencias se volvieron una parte constante de mi vida ahí. Las sombras y los ruidos se convirtieron en mi nueva realidad. Aunque al principio me asustaron, aprendí a vivir con ello. Sin embargo, nunca dejé de preguntarme qué estaba ocurriendo realmente. Fue entonces cuando decidí preguntarle a una compañera maestra. La busqué unos días después de clases y luego de un café y una charla agradable, finalmente recibí honestidad de su parte. ¿Sabes?, comenzó con un tono serio. Hace años un niño se cayó de un árbol mientras jugaba en el patio de la escuela. Falleció al instante y la gente dice que su alma todavía ronda por aquí. Mi piel se erizó, recorrí el relato en mi mente y de pronto la conexión con lo que había estado viviendo hizo sentido. Ahora todo encajaba. Ella continuó hablando, explicándome cómo la mayoría de los maestros prefería no mencionar lo ocurrido, pues era un tema delicado. Además, no querían hablarlo con los maestros nuevos por temor a que se fueran y para que la escuela no adquiriera esa fama que haría que nadie quisiera trabajar ahí. Con el tiempo, aprendí a convivir con esas experiencias paranormales. Las cosas tiradas o moviéndose solas se volvieron parte de mi vida diaria en el trabajo. No fue fácil, especialmente cuando la puerta se abría sola y mis alumnos saludaban a la nada. No todos los veían, había quienes aseguraban no ver a nadie, y yo, para no entrar en detalles, les decía que se abría sola. No quería espantar a los que no veían a nadie, ni a los que sí. Tuve que hacer lo que todos mis compañeros, fingir que no pasaba nada. Cada vez que se caía un plumón, lo recogía como si a mí se me hubiese caído de las manos. Si la puerta se abría sola, decía que no la había cerrado bien. Incluso daba la misma explicación para las puertas del locker cuando se abrían. Aún así, no faltaba el alumno que hablaba del alma del niño o quien decía que era un fantasma. En esos momentos es muy difícil abordar el tema por cómo ellos entienden esas cosas, así que dejaba que entre ellos discutieran el tema y yo solo intervenía cuando lo veía necesario. Al tocar el tema con otros maestros, había dos que habían estado presentes durante el tiempo del fallecimiento del niño. Dijeron que fue una experiencia horrible y que a pesar de que buscaron manejar las cosas de la mejor manera, aún así se fue el resto de la plantilla de maestros. Uno de ellos cuenta que se quedó porque tenía poco de haber entrado y acababa de comprar su casa, por lo que no podía irse. Al año de eso fue cuando comenzaron a notarse los movimientos paranormales.
No todos los maestros pudieron lidiar con ello, y cada vez que llegaba un nuevo maestro era algo complicado para los que permanecían, ya que temían que se fueran por la situación paranormal. Yo duré ahí 4 años, me fui porque encontré una plaza más cercana a mi familia, pero en comparación con mis clases de ahora, sí se siente muy diferente. Saber que le di clases al alma de un alumno, la mujer que se convertía en borrega en Veracruz. Buenas tardes, Tepe. Te envío un relato que era de mi abuelita materna, de nombre Marcelina. Cuando eran jóvenes, mis abuelos heredaron un pedazo de parcela donde se mudaron a vivir. Debido a que necesitaban mudarse rápido, hicieron una casa improvisada, pero el terreno estaba cubierto de maleza, lo que provocó la aparición de serpientes y cosas por el estilo. Mi abuelo decidió limpiarlo poco a poco, siempre después de regresar de trabajar. Es importante mencionar que mi abuelita materna heredó el don de ser curandera. Su habilidad era curar el espanto y liberar a las personas de problemas similares. Sin embargo, desde el momento en que llegaron a ese terreno, les dijeron que no los iban a dejar en paz, pues esa zona era de nahuales, brujas y muchos seres paranormales más. Ese fue el motivo por el cual ella aceptó el reto de vivir ahí, porque ya se imaginaba lo que se avecinaba. Una noche de luna llena, al terminar sus quehaceres y al ver que había disminuido el calor del día, se dispusieron a limpiar el terreno. En eso estaban, cuando de repente mi abuelo vio que se le apareció un hermoso borrego blanco y le llamó a mi abuelita diciendo: Marcela, ven, mira, allá está un borrego. A mi abuela se le hizo raro, ya que ella no veía nada y comenzó a sospechar que quizá era una bruja nahual. Es importante mencionar que tenía una perra que era muy brava y estaba amarrada con una cadena gruesa. Mi abuela se dio cuenta que la perra no dejaba de ladrar en dirección a donde mi abuelo decía ver a la borrega, así que al ver el comportamiento del animal, mi abuela decidió liberarla. Antes de soltarla, mi abuela le hizo la señal de la cruz en la frente a la perrita, y ésta salió corriendo a toda velocidad detrás de ese animal en el monte, donde ambas se perdieron. Mi abuelo llamaba continuamente a su querida perrita, hasta que con gran sorpresa la perra regresó, pero traía sangre en la boca. Después de lo sucedido, todo quedó tranquilo. Al día siguiente por la mañana, le comunicaron a mi abuelita que su vecina que vivía en el terreno de atrás estaba muy mal, con una pierna desgarrada y muchos dolores. Mi abuela decidió ir a hacerle una visita, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando la vio y la vecina dijo: Retírate de mí, bruja, retírate, porque solo tu presencia me hace sentir peor. Por tu culpa estoy así. Fue en ese momento que mi abuela se dio cuenta de que ella era la Nahual Borrego. En otra ocasión vivieron otra experiencia paranormal. Para esto, mis abuelos tenían un pozo rudimentario, del cual sacaban agua para beber o para darle a los animales. Ese día, mi abuela se acercó al pozo para sacar agua y estaba con medio cuerpo adentro. ¿Cuál fue su sorpresa cuando de repente una vaca la empujó adentro del pozo? Sí, así como lo escuchan, una vaca. Mi abuela recuerda que esa vaca parecía burlarse de ella y daba vueltas alrededor del pozo. Ella con todas sus fuerzas le gritaba a sus hijos para que la fueran a sacar, pero ninguno la escuchaba. En ese momento y ante la desesperación, mi abuela empezó a clamar a Dios y al Sagrado Corazón de Jesús, y fue en ese instante que logró salir sola. Ella dice que aún no se explica cómo lo hizo, simplemente parecía que las raíces se acomodaban para que fuera saliendo poco a poco. Al salir, el animal ya se había esfumado. A los pocos días tuvo otra experiencia. Ese día, mi abuelita salió a pasear a su hija, ya que estaba llorando mucho y tenía pocos meses de nacida. Era temporada de calor y preferían estar en los patios refrescándose. Paseaba de un lado a otro con su hija, que no quería dormir y estaba muy inquieta. De repente llegó un pájaro que le comenzó a jalar los cabellos y no la dejaba en paz. El animal iba y regresaba una y otra vez, solo para molestarla, y así pasó un buen rato. Lo único que se le ocurrió fue pedirle a uno de sus hijos mayores que le llevara un frasco de agua bendita. Esperó nuevamente al pájaro y cuando vio que venía, le alcanzó a aventar unas gotas de agua sobre la cola.
El animal sorprendentemente se golpeó contra un silo de maíz, que en Veracruz se utiliza para guardar el maíz y otros granos. Al día siguiente fue a ver a la misma vecina. Durante la visita escuchó a su papá gritar y decía: «Aléjenme de esta mujer, porque ella va a ser la culpable de mi muerte. No debí meterme con ella por la fuerza que tiene». Y así fue como murió ese señor. Las personas de la época narran que falleció de una manera increíble. Se decía que se trepaba por las paredes y en su agonía se revolcaba como un animal, sacando la lengua hasta el pescuezo y gritando que un hombre de negro venía por él. Entre gritos, llantos y otros estruendos, este hombre partió de este mundo. Mi tierra, Veracruz, es un lugar lleno de leyendas e historias. Muchas gracias. Te mando saludos de parte de mis hijos, Jesús Antonio, Edith y Giselle. Fui testigo de un exorcismo en el hospital. Hola Pepe, saludos desde Ambato, Ecuador. Ya te he enviado algunas de mis vivencias paranormales y hoy quiero compartirte una experiencia que viví en el hospital. Para esta historia es importante mencionar que mi niño es especial. Cuando nació fue prematuro y tuve complicaciones en el parto, así que cuando nació mi bebé estuvo muy grave y quedó hospitalizado. Según el diagnóstico, no iba a sobrevivir más de 8 días. Mi madre habló con el sacerdote del hospital para bautizar a mi bebé y así lo hicimos. Se bautizó a mi niño en una de las salas del hospital, dentro de la termocuna. También otras madres hicieron lo mismo con sus bebés, ya que ellas también recibieron diagnósticos poco alentadores sobre la salud de sus pequeños. Había una nena que estaba a punto de ser dada de alta y se había programado su bautizo para el día domingo, ya que estaba fuera de peligro y se encontraba recuperada, saliendo a pasear por los pasillos de maternidad junto a su madre. Llegó el día domingo, había misa y asistimos con otras madres de los bebés que estaban ahí. Estábamos esperando ver el bautizo de la bebé que sería dada de alta. Cuando el padre comenzó a dar la homilía, escuchamos por los pasillos que venían unos niños hablando y gritando, aullando como perros y queriendo lastimar a las enfermeras que los llevaban con sus padres. Los niños tenían miradas extrañas y una voz que parecían muchas personas hablando al mismo tiempo. Entraron a la capilla y eran 3 hermanos. Incluso ahí pude ver que sus padres lloraban. Cuando el sacerdote empezó a bautizar a la bebé de la que te hablé, los niños estaban poseídos y la atacaron. Querían morderlo mientras las enfermeras y sus padres trataban de detenerlos. El padre nos pidió a todos los presentes que recitáramos las oraciones de bautismo, incluyendo la que dice que renunciamos a Satanás. Todos respondimos con fuerza que renunciábamos, al igual que los demás. Después seguimos con la parte en la que afirmamos nuestra fe en Dios y lo hacíamos a gritos. El padre bautizó a los niños y las enfermeras fueron sus madrinas. Terminó el bautizo y los niños se desmayaron. Luego de unos minutos despertaron como si nada hubiera sucedido y se fueron junto a sus padres, y la verdad no volví a saber de ellos, pero creo que esa tarde fui testigo de un exorcismo. No pude salvar a una persona en la carretera y ahora me persigue. Hola Pepe, soy trailero y este es mi relato. Tengo en este trabajo más de 35 años y me han pasado infinidad de cosas. En uno de mis tantos viajes por la carretera hubo un accidente. Cuando yo estaba pasando cerca, aún no llegaba la ayuda. No había ni patrullas ni ambulancias, solo había detenido un vehículo, así que decidí parar para ver si podía ayudar en algo. El vehículo accidentado estaba volcado y había 3 ocupantes, 2 adelante y 1 atrás. Los 3 eran hombres y parecía que viajaban por cuestiones laborales. Esto ocurrió más o menos a las 6 de la tarde y yo estaba a 1 hora más o menos de llegar a mi destino. Recuerdo que dudé en detenerme porque no me gustaba manejar de noche, pero vi que no había nadie más auxiliando, así que decidí parar. Al acercarme, una persona del otro auto que se había detenido a ayudar me dijo que los 3 hombres estaban inconscientes, con el cinturón de seguridad puesto. Él y su acompañante estaban tratando de abrir las puertas, ya que estaban atascadas, y una de las ventanas estaba abierta a la mitad, mientras que el resto estaban completamente cerradas.
Ellos ya habían llamado a emergencias, pero aún así yo lo reporté con mis compañeros y volví a llamar a emergencias. De pronto vimos cómo se comenzó a incendiar el vehículo, lo que nos alertó para actuar con rapidez. Rompimos las ventanas y comenzamos a tratar de sacar a todos, pero eso fue en cuestión de segundos. Otro auto también se detuvo y nos ayudó, pero lamentablemente no pudimos sacar a uno de ellos porque el auto explotó. Pasó el tiempo y esto me persiguió durante mucho tiempo, pues me sentía muy mal y culpable por no haber salvado a aquella persona. Me preguntaba, ¿por qué no actué más rápido? ¿Por qué no hice esto o aquello? Me cuestionaba muchas veces y pensaba en posibles soluciones, como si eso fuera a cambiar algo. Pasaron unos meses, casi un año, cuando volví a pasar por ese mismo tramo. Había una cruz con flores artificiales. Me detuve para ir a ver y sentí la necesidad de disculparme, así que lo hice. Para mí fue como un alivio. Me sentí mejor, quizá era lo que necesitaba y continué mi camino. A los pocos días de eso, me tocaba estar en casa, descansando unas 2 semanas para el siguiente viaje. Le conté a mi esposa lo que había hecho y ella me dijo, ojalá ya entiendas que lo que pasó no fue por tu culpa y te dejes de martirizar por eso. Pero sí funcionó. Pasé mis días de descanso con más calma. Me sentía como si me hubiera quitado un peso de encima. En mi siguiente viaje, recuerdo que tomé una siesta a eso de las 2 de la tarde en un paradero. Normalmente no hago eso porque suelo buscar dormir de noche, pero ese día por alguna razón me sentía muy cansado. Algo que le había prometido a mi esposa era que no iba a manejar con sueño. Me quedé dormido como 2 horas y luego me arrepentí. Iba muy enojado porque manejaría de noche y eso era algo que me molestaba mucho. Justo cuando se veían los últimos rayos del sol, ya traía las luces encendidas del tráiler y alcancé a ver de reojo que había un hombre en el acotamiento que levantaba su mano mientras caminaba en contraflujo de los vehículos, así que me detuve más adelante. Yo pensé que lo iba a encontrar muy atrás, así que me bajé para regresar caminando y alcanzarlo, pero estaba a unos 5 metros del tráiler. Me dijo, oiga jefe, necesito llegar más adelante, ¿me dejas por ahí? Yo no supe cómo decirle que no, solo verifiqué que no trajera alguna radio o algo que diera a entender que me quisiera robar, así que le respondí, si me vas a robar, llévate el tráiler, no es necesario que me hagas algo a mí. Mientras caminaba para subirse al tráiler me dijo, no, ¿cómo cree? Solo necesito llegar más adelante. Al subirme al tráiler le dije, dime dónde te bajo para detenerme a tiempo, pero la persona ya no me contestó. Pasó más o menos media hora de trayecto cuando me dijo que ya casi se bajaba. Yo no me había dado cuenta de que estaba en el tramo donde ocurrió el accidente y de pronto me dijo, ahí fue. Así que me detuve más adelante porque ya no podía parar en donde él me señaló. Cuando me detuve y volteé para decirle que se bajara, ya no había nadie. Me puse a buscarlo, me bajé del tráiler y miré por todos lados con la intención de ver a dónde se había ido, pero no vi a nadie. Incluso me asomé con mi lámpara hacia la naturaleza y nada. No podía creer lo que había pasado y me preguntaba, ¿pero cómo se bajó? Bueno, me pasó por una segunda vez, todo exactamente igual. Vi al hombre caminando con su mano alzada, como cuando quieres pedir un taxi. Al verlo, me detuve porque quería saber a dónde se había ido, pero me dijo, necesito llegar más adelante, ¿me dejas por ahí? En ese momento no recordaba que así me había dicho la última vez, así que solo le respondí, está bien, ¿quieres un aventón? Él se fue caminando a subirse al tráiler y se repitió todo. De pronto ya no estaba sentado a mi lado. Me han pasado en repetidas ocasiones. Han sido tantas que ya perdí la cuenta. En una ocasión iba pasando a eso de las 4 de la tarde por ahí y me quedé pensando, por aquí fue el accidente y se me vino a la mente que era el mismo tramo donde aquel hombre se subía. No puede ser el mismo, me dije. Así que al llegar a casa le dije a una de mis hijas que buscara la noticia y aparecía la foto del que falleció. Me quedé pasmado y les confesé. ¿Se acuerdan que les dije que había un joven raro que me pedía que lo llevara? Pues es el mismo. Mis hijos y mi esposa se quedaron serios, no supieron qué decirme.
Yo tampoco entendía qué estaba pasando. Hace unos 6 meses que no paso por ese tramo y no me siento listo para hacerlo. Después de esto y de entender que un alma anda rondando me da miedo. He pasado por cosas paranormales, pero esta situación en verdad me aterra, porque ya pienso que si paso por ahí lo volveré a ver, y es algo que ya no quiero, porque ya vi que aquel hombre fue a quien no pude salvar en aquel accidente. La mujer sin rostro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. El día de hoy te quiero relatar mi historia. Mi abuela me contó una historia que jamás ha olvidado, y bueno, es la siguiente. Una noche de viernes, Luis salió con sus amigos a un bar, a pesar del descontento de su familia. Luis acostumbraba a beber casi todos los días, lo que por obvias razones tenía fastidiada a su madre. Esa noche antes de irse, su mamá le dijo que no saliera, porque ella tenía un extraño presentimiento, a lo que Luis no hizo caso y se fue sin saber que estaba a punto de presenciar algo que lo marcaría para siempre. Estando en el bar, Luis y un par de amigos se divertían, jugando baraja y gastando su dinero en alcohol. De pronto, un hombre se acercó a ellos y empezó a molestarlos, lo que dio inicio a una pelea que rápidamente las autoridades resolvieron. Al llegar la policía, Luis al salir corriendo se escondió en un baldío. Cuando las patrullas se fueron, salió caminando de regreso a su casa, pero para su mala suerte se encontraba lejos, no le quedaba dinero para tomar el taxi. Mientras caminaba, observó que las calles estaban demasiado oscuras. Había muy poca luz y esto le incomodaba. De pronto, a lo lejos vio a una persona que se encontraba barriendo afuera de su casa, desde la cochera hasta la calle. Esto se le hizo demasiado raro, pero no le dio importancia. Al pasar a su lado le dijo, «Buenas noches», pero no recibió ninguna respuesta, a lo que volvió a repetir, «Señora, buenas noches», pero en esta ocasión la señora se dio media vuelta y lo que Luis vio fue algo macabro, algo que le daría pesadillas a cualquiera. Observó el cuerpo de una señora en vestido color negro, pero no contaba con un rostro, sino con una cara sin piel, solo el hueso, y en vez de ojos tenía fuego en los párpados. Esta señora le dijo, «Buenas noches», y tomó del brazo a Luis. Este se paralizó, consternado por lo que estaba observando, pero en un momento de lucidez logró zafarse y salir corriendo sin voltear hacia atrás. Sin embargo, el sentimiento era de ser perseguido por este ente hasta llegar a su casa. Una vez a salvo y con la presencia de su madre, Luis contó lo sucedido, asegurando que jamás volvería a su vida de vicios otra vez. Un demonio habita el cuerpo de mi abuela. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. El día de hoy te quiero contar mi historia y está relacionada con mi abuela. Todo comenzó cuando me dijeron que su cerebro empezaba a deteriorarse y con ello su personalidad. En ese momento sentí un nudo formarse en el fondo de mi garganta. La recordaba como una mujer fuerte, activa e independiente, pero al mismo tiempo capaz de dar los abrazos más suaves y cálidos que he sentido en mi vida. Claro que eso fue cuando yo era un chiquillo, en esas temporadas en las que mis padres me llevaban a su casa para pasar las vacaciones. Ahora ya siendo un estudiante a punto de graduarme en psicología, aquellos años parecían lejanos. Me hicieron ofrecerme a cuidar de ella, mientras conseguían a una cuidadora de planta para que estuviera con ella todo el tiempo que necesitara. Mi madre se opuso, pero mi padre alabó mi disposición para ayudar a la abuela. Yo me sentía perfectamente capaz de hacerlo, pues parecía que su enfermedad no era tan grave. Se manifestaba sobre todo en excentricidades, como la necesidad de mantener su casa con una iluminación mínima y una especie de fervor religioso renacido. Ya antes, la abuela había tenido algunas señales de dichos comportamientos irregulares, pero entonces el abuelo falleció y los síntomas de la abuela se agudizaron hasta dificultar su independencia. Por otro lado, la curiosidad y el recelo profesional recién adquiridos por mis estudios me impulsaron a analizar su caso. Era una forma de entender y sobrellevar su enfermedad, a la vez que podría usar algo de los datos recabados para preparar mi tesis. Pero lamentablemente no sabía el error que estaba a punto de cometer. Al principio los días eran normales.
o bueno, si es que tal término se puede aplicar a la nueva vida de mi abuela, conviviendo con su enfermedad. Pero conforme pasaron los días, empecé a notar comportamientos tan perturbadores que me resulta muy complicado atribuirlos a la degeneración normal de su estado senil. A veces se quedaba parada, inmóvil, en el centro del piso de la casa. Permanecía ahí durante horas, ignorando todos mis esfuerzos por sacarla de sus pensamientos. Cuando por fin reaccionaba, parecía recordarme y me agradecía que estuviera ahí con ella, y mi corazón se enternecía tanto que llegaba a olvidar sus ataques repentinos. Aún así, su condición empeoraba cada día más, y su comportamiento errático se volvía incluso macabro. Es difícil ponerlo en palabras. Son tantas cosas que me han helado la sangre y que han hecho que mi estancia y mi criterio profesional se vean empañados por dudas que me llevan a cuestionarme si la condición de mi abuela se debe a su enfermedad o si acaso existe algo más aterrador detrás de su deterioro mental. Los días se han transformado en periodos de intensa exploración y a veces me descubro intentando descifrar los susurrantes rezos de la abuela que se repiten incesantemente por las noches. A duras penas toca la comida que le preparo e insiste en ignorar mis invitaciones a abandonar sus rezos extraños. En las noches, sin embargo, no logro dormir debido al alboroto que primero emana de su habitación y luego se expande por toda la segunda planta. No me atrevo a salir, pues me parece que no es solo la abuela la responsable de ese conjunto de voces y risas que inundan el ambiente y me obligan a taparme los oídos con algodón para lograr conciliar el sueño. No encuentro explicación alguna en términos clínicos para su condición, y aunque mi formación profesional me ha preparado para comprender los alcances de los delirios humanos, esto simplemente va más allá de todo lo que pueda asimilar. He consultado con algunos colegas más experimentados y solo he hallado incredulidad y burlas. Una tarde oculté una cámara en uno de los entrepaños del librero, en la estancia del segundo piso, esperando lograr captar alguna evidencia de lo que sea que hace la abuela mientras intento dormir en mi habitación. Tal vez solo así logre convencer a alguno de esos payasos creídos de la Facultad de Psiquiatría de que lo que tiene mi abuela es algo diferente y mucho más siniestro que la demencia senil o la enfermedad que le diagnosticaron. La verdad, la extraño mucho. Sigo aferrándome a su recuerdo vívido en mi memoria, pero no creo que Dios se apiade de mí. Eso que está en el segundo piso y cuyas uñas oigo rascar en estos momentos en el techo sobre mi habitación, ya no es la abuela. Y no tengo que averiguar qué es lo que está sucediendo, pero quizá más adelante te cuente lo que pasa con ella. Aún así, y a pesar de mi preparación académica, creo que mi abuela está poseída por un demonio. Soy mecánico y un fantasma me molesta en mi taller. Hola Pepe, qué lamentable tener algo que contar, porque aunque sí disfruto de escuchar tus relatos, jamás pensé que esto me pasaría. A finales de noviembre del año pasado, comencé a trabajar en un taller mecánico. Es un lugar grande y para poder entrar a la parte donde se da el servicio a los vehículos, uno como trabajador debe acceder a través de otros accesos que se asemejan a un pasillo largo para hacer el registro de entradas y salidas. Normalmente, en mi área a veces somos de los últimos en salir, y si hay alguien de otra área, ellos están muy cerca de la salida y no se ven tan afectados cuando comienzan a apagar las luces. La segunda vez que me pidieron que me quedara porque el vehículo de un cliente no quedaba, tuve mi primer susto. Ese día estábamos solo el jefe y yo. Mientras él se iba a avisar que aún estaríamos trabajando, yo escuché que cerraron la puerta del pasillo, que es el acceso del personal a la salida. Escuché cómo pusieron el seguro y yo solo me quedé mirando la puerta, no sabía qué hacer. Me quedé esperando a que alguien la abriera, pero no pasó nada. Traté de no darle importancia porque mi jefe volvería y seguía haciendo mi trabajo. Cuando volvió, mi jefe me dijo: estaba cerrado con llave, les dije que no cerraran y mira lo que vinieron a hacer, los voy a reportar. Sus palabras fueron un alivio para mí porque realmente me sentía algo nervioso y asustado, pero con eso se me pasó. Justifiqué completamente que la puerta había sido cerrada por una persona.
Pasaron algunos días y me volvió a pasar, pero esta vez vi como la puerta se cerró sola, como si alguien la hubiera azotado o como si hubiera entrado un ventarrón que la hubiera cerrado. Sin embargo, ese lugar es cerrado, tiene ventanas grandes, pero están en lo alto, así que no había razón para que se cerrara de esa forma. Solo me quedé pasmado mirando, tratando de entender lo que había pasado. Cuando quise salir, la puerta estaba cerrada con llave. Por más que intenté abrirla, no se abrió. Tuve que llamar a mi jefe y comentarle lo que pasaba. Para mi mala suerte, ella no estaba y me dijo que llamaría a alguien más para que me abrieran. Pensó que alguien del área administrativa me había dejado encerrado. A los pocos minutos escuché pasos y me acerqué a la puerta pensando que ya me iban a abrir, pero nadie la abrió. Me quedé ahí mirando mi celular hasta que nuevamente escuché pasos y ahora sí me abrieron. Al día siguiente le dije a mi jefe si había forma de que me dieran alguna llave para evitar ese problema, pues sentía que me encerraban como para que no me fuera. Él me dijo que ya había pasado un reporte al respecto, porque nadie debía cerrar y menos sin revisar. De todas las cámaras que había, no servían las de ese pasillo, y una que está cerca del comedor tampoco, por lo que no había forma de asegurar quién me encerraba. He vivido esa situación al menos 6 o 7 veces más, al punto de que ya lo consideraba algo normal. Solo escuchaba el ruido del portazo y llamaba a mi jefe, hasta que en una ocasión mi jefe me dijo que se iba, pero en realidad no se marchó. Se quedó esperando en el otro lado del pasillo, mirando hacia la puerta, con la expectativa de que alguien saliera o pasara a cerrar. Él pensaba que algún compañero cerraba la puerta sin asegurarse de que no hubiera nadie, apresurando así su trabajo o ronda. Él vio lo mismo que yo, un portazo, y escuchó cómo se cerraba con el seguro. Rápidamente fue a abrirme y con un tono serio me dijo: esto que te voy a preguntar, quiero que me lo contestes con honestidad. No habrá problema ni repercusiones, pero ¿eres tú quien está cerrando? ¿Eres tú quien cierra la puerta? Porque, para serte honesto, no vi a nadie más. Nadie pasó y no observé quién pudiera haber cerrado la puerta desde aquí, pero sí vi cómo se cerró, como si alguien la hubiera cerrado desde tu lado. Así que dime, ¿qué está pasando? Me quedé muy serio pensando. ¿Ahora esto es mi culpa?, pensé. Le expliqué que no, que me había quedado en el auto, que estaba trabajando y que soy un buen empleado, por lo que no había razones para mentir tan descaradamente. Tuvimos que revisar las cámaras para tener algo de credibilidad. Hay una cámara que está justo en el área donde estoy y ahí se vio todo. Se observa claramente cuando la puerta se cierra y yo no estoy ni cerca. Se me ve en el vehículo y la puerta se cierra. Mi jefe estaba muy sorprendido y dijo: esto no es posible. De verdad, no había nadie del otro lado. Yo estaba ahí. No puedo conseguir el video, pues las grabaciones son solo para consulta. Nadie puede solicitar copias. Si queremos ver algo, tenemos que ir directamente al área a visualizarlas y de ahí nos salen. Esto me ha pasado a mí y a otros que se han quedado tiempo extra. Durante el horario normal no nos encontramos con estas cosas. No es lo único que sucede. También he sentido algún tipo de jalón o empujón, como si alguien me tocara en el hombro. Al principio me daba mucho miedo, pero actualmente no sé qué pensar. No se me ha quitado el miedo por completo. De todas formas, no me acostumbro a que de repente me toquen el hombro y no haya nadie. Mi jefe está en conversaciones para que me cambien de área, ya que esto, más allá de ser algo paranormal, me está afectando en mi rendimiento. Además, ya no quiero quedarme tiempo extra por la misma razón. Solo me quedo si alguien más se queda, y normalmente es mi jefe quien se espera conmigo. Sin embargo, aunque hemos intentado muchas cosas para evitar que nos cierren, no hemos logrado nada. Lo único que funciona es que mi jefe se quede para que él pueda abrir. Ojalá me puedan recomendar algo, porque me gusta mucho mi trabajo y no quisiera dejarlo, solo porque me molesta un fantasma.